fenómeno criminal como una tipología muy clara, muy concreta, muy evidente de lo que se denominan problemas perversos, ¿no? Para empezar, simplemente por poner un poco de contexto a la situación, aunque seguramente luego Marta a su vez va a hablar muchísimo más de temas más vinculados al día a día, al operativo. Eh, ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿En qué situación estamos a día de hoy? Es cierto que tenemos una tendencia global en la que el número de atentados, de ataques y de fallecidos ha disminuido en los últimos 5 años. Eh, una situación que tampoco nos debe ser o llevar a ser excesivamente optimistas, ¿no? El mundo está cambiando continuamente. En muchas ocasiones hablamos de cambios o de fenómenos nuevos o novedosos, eh, cuando la seguridad o la inseguridad que una sociedad sufre en un momento determinado no tiene tanto que ver en muchas ocasiones con una innovación absoluta, sino con la adaptación, la enorme capacidad que tiene el fenómeno criminal para adaptarse al entorno y saber buscar los oportunos momentos y medios para lograr y conseguir sus fines, ¿no? En este caso, pues, por supuesto, el yihadismo, el terrorismo, no ha sido ajeno a todas las posibilidades que los nuevos entornos de comunicación y nuevas tecnologías propician. Y de hecho, bueno, aquí en estas leyes simplemente planteemos un poco lo que es la visión del mundo, ¿no? Que a día de hoy, por ejemplo, estratégicamente estamos haciendo en la empresa en la que trabajo, en Prosegur, en el nuevo área de inteligencia y prospectiva que se ha creado, donde vemos que los próximos meses van a estar marcados por estas condiciones, ¿no? Por una crisis sanitaria que todavía va a tardar en terminar, por un poder difuso. ¿Quién manda en este mundo? El poder de los estados se va equilibrando con actores no estatales, desde las grandes tecnológicas a este tipo de grupos criminales, insurgentes, que generan niveles elevados en muchos contextos geográficos de gobernanza criminal. Son los criminales quienes imponen las normas de funcionamiento de una sociedad, ¿no? Lo vimos claramente con el Estado Islámico. Una polarización extrema. Creemos que hemos llegado siempre al final y cada vez vamos encontrando que esta polarización sigue aumentando, fragmentando absolutamente nuestras sociedades y creando debates descontextualizados, ¿no? Y con invocación a esa posverdad o a esas emociones, sin tratar verdaderamente los asuntos con la profundidad, con la pausa y con la didáctica que seguramente necesitan, ¿no? Un simple ejemplo: ayer se produjo la detención de unos yihadistas en Barcelona, ¿no? El titular en muchos ámbitos ha sido que entraron en España en patera y vivían como ocupas, ¿no? Pues simplemente ese hecho ya es utilizado de una manera ideológica y en cierto modo genera una criminalización de la inmigración, ¿no? Lo que a su vez pues genera mayor polarización, mayor fragmentación y mayor sensación o sentimiento de agravio en determinados colectivos. Es una especie de pez que se muerde la cola, ¿no? Tenemos también una desglobalización política y económica, pero aumentando a su vez una globalización digital. Creemos que en este periodo de pandemia, de confinamiento, los procesos de radicalización violenta y online nos han detenido y pueden seguir actuando, incluso potenciándose, ¿no? Una crisis económica muy, muy dura, que supone 5 o 10 años perdidos, aumento de pobreza a niveles brutales, desigualdad, que sin ser las causas de este fenómeno, sí que pueden actuar como potenciadores o facilitadores, ¿no? Un empoderamiento individual que va aumentando mucho, muchísimo. Cada vez los ciudadanos tenemos mucha más capacidad para conocer, para viajar, bueno, al margen de la pandemia, para actuar, ¿no? Y ser actores de influencia en este mundo tan complejo. Es llamativo, ¿no? Cuando dicen fenómenos nuevos, los foreign fighters o los lobos solitarios, ¿no? Que de nuevos no tienen prácticamente nada, ¿no? Los foreign fighters es un fenómeno habitual en cualquier conflicto histórico, donde se han presentado siempre voluntarios de otras naciones, de otros países, o mercenarios, ¿no? O los lobos solitarios, que es un fenómeno
que podríamos decir que nace con el anarquismo a finales del siglo XIX. Lo que cambia no es ese fenómeno, lo que ha cambiado es el entorno, la mayor facilidad que tenemos para conocer y para desplazarnos, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación muy, muy extraña. Y, bueno, no hace falta a los que vivís en Madrid con más motivo estos últimos días, ¿no? Una situación muy extraña, ¿no? Que no sabemos en qué momento estamos histórico, pero es un momento importante, ¿no? En el que todos los conceptos que manejamos no sirven, la forma de pensar quizá tampoco, pero no acaba de morir del todo lo viejo ni nacer lo nuevo, ¿no? En esa situación de incertidumbre máxima, siempre quienes no obedecen a ética, a moral, a valores o a normas, pues tienen siempre puntos a favor para poder ganar, ¿no? Entonces, claro, estamos en un 2021 que va a ser un año de una transición hacia una nueva normalidad, que no vamos a alcanzar en este año, ¿no? En el que llegamos tras el descabezamiento de importantes líderes de la yihad global. Estos grupos van a querer volver a poner sobre la mesa sus capacidades y su potencial para decir aquí estamos, ¿no? Desde el líder de Al-Qaeda en el Magreb Islámico, a, no sé, el hijo de Bin Laden, al líder del Estado Islámico. En los últimos 2 años se han descabezado muchos de los mayores grupos yihadistas, ¿no? Una crisis económica que sin duda también impacta, la situación de Francia, ¿no? Con los juicios ahora pendientes de los atentados de 2015, con ese modelo, ¿no? O debate sobre el modelo de integración o no integración, con los últimos atentados que se han producido en el último trimestre en Francia, que sí han mostrado un incremento de personas que venían de fuera frente al fenómeno más endógeno, la polarización que va a seguir y un contexto de una desinformación extrema que daña enormemente nuestras sociedades, ¿no? Y que, aunque algunos, desde mi punto de vista, enfocan el debate sobre la libertad de expresión, yo creo que eso es una simpleza, ¿no? Yo creo que el debate es sobre cómo gestionar la libertad de expresión y si debe tener unos límites o no, y en todo caso, quién debe cuidar esos límites. Pero sin duda en la desinformación tenemos un problema adicional para este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, podemos esperar en estos próximos meses, pues cierta, no sé, reinicio a través de yihadismo en países occidentales, la gran amenaza de la extrema derecha a la que en muchas ocasiones parece que no hacemos caso, no le damos la importancia que tiene, no nos debemos quedar con lo que pasó el otro día en el Capitolio, simplemente en la imagen, ¿no? Y en el pensamiento de unos frikis o los village people, ¿no? Del siglo XXI. No, no, eso tiene muchísimas más implicaciones, ¿no? Y muchísima más gravedad de lo que en algunas ocasiones estamos viendo que se le dota, ¿no? Nuevas formas de violencia urbana, porque, bueno, volviendo al mismo caso del Capitolio, ahí no se puede tampoco simplificar, tampoco se puede decir simplemente una ultraderecha o extrema derecha. Hay muchas cosas ahí muy curiosas y muy llamativas y que nos van mostrando hacia dónde caminamos como sociedad y qué futuros puede haber en este fenómeno, ¿no? Y por qué causas ecológicas, conspiratorias, antigobierno, anticentros de datos, antiempresas tecnológicas. O sea, los movimientos futuros que se pueden producir son muy, muy diversos, ¿no? Y bueno, y nuevos modus operandi, ya que estamos en este momento de pensar en cisnes negros, que no son tan negros en cuanto a que sean hechos de baja probabilidad, porque muchos ya se habían alertado, ¿no? Como una pandemia. Bueno, pues tenemos ahí la tentación que ya tienen al menos los grandes grupos como Al-Qaeda y Estado Islámico de la utilización de armas biológicas o químicas. Ya hemos visto la potencialidad de generar daño, ¿no? De una amenaza biológica o de los ataques combinados con ciertas cibercapacidades, ¿no? Bueno, con este contexto, al final lo que es evidente es que los estados, las organizaciones internacionales, absolutamente debilitadas también en estos últimos años, sea Naciones Unidas o sea cualquiera que podamos pensar en cualquier contexto, en cualquier materia, esa caída del multilateralismo, esa falta de confianza de las instituciones, no impide que tengamos que seguir luchando contra este fenómeno, ¿no? Contra un fenómeno tremendamente grave. ¿Y por qué decimos que esto es un problema perverso, ¿no? En inglés se llamaría un wicked problem, ¿no? Es un concepto que se habla en políticas públicas o en planificación social,
para hablar de problemas que tienen una solución prácticamente imposible o muy, muy, muy complicada y que incluso en muchas ocasiones las soluciones que proponemos o que aportamos o las medidas que se implementan pueden llegar incluso a actuar generando efectos contrarios a los perseguidos, ¿no? Y además, problemas en los que no, los gestores, los políticos, no pueden permitirse una equivocación. Por ejemplo, si en los datos de 2020 el Ministerio del Interior de España muestra que los homicidios han caído en X porcentaje, pues se puede contemplar como un éxito. O si ha bajado el número de accidentes de circulación o de fallecidos en accidentes de circulación, es un éxito de la Dirección General de Tráfico. Pero en esta materia concreta, simplemente que suceda un atentado ya va a ser considerado inmediatamente un fracaso, ¿no? Y se hablará inmediatamente de un fracaso de inteligencia, un fracaso de la policía, un fracaso de los Mossos. La historia nos ha mostrado que esto siempre sucede así, ¿no? Es una característica propia al final de un problema perverso. Y yo creo que la primera cuestión que deberíamos tener muy clara, y estaría muy bien a veces que también escucháramos este tipo de cuestiones en el ámbito político, ¿no? Es que estamos ante un problema perverso, ante un problema de difícil o imposible solución, en el que vamos a tener que trabajar mucho, trabajar con mucha inteligencia, muy unidos, y habrá en ocasiones que fallaremos, y porque tendremos que probar alternativas a las políticas que se están adoptando hasta el momento, ¿no? Para eso, ¿cuál es la propuesta del modelo planteado? ¿No? Que es un modelo que elaboré con Jessica Cohen, que también es una analista de inteligencia de seguridad internacional, que también trabaja en Prosegur. Bueno, pues tenemos que plantear un modelo desde el análisis de inteligencia, ¿no? El análisis de inteligencia simplemente consiste, lo de simplemente entre comillas, en obtener información y analizarla para apoyar la mejor toma de decisiones. Bueno, en este gráfico planteamos lo que sería, lo que nosotros consideramos que sería un ciclo de inteligencia para luchar contra este fenómeno criminal, ¿no? Tenemos que tener en cuenta todas las posibles fuentes, y entre las fuentes no solamente los datos y la información, sino también la creatividad o la imaginación. A quien le gusten mucho estos temas, le propongo que lea, porque es un documento que además es muy didáctico y se lee muy bien, el informe de la Comisión de Investigación de los atentados del 11S, donde hay un capítulo entero dedicado a la creatividad y a la imaginación, ¿no? Y como ya hay novelas del año 40 y pico, 1940 y pico, que ya hablaban de aviones estrellándose, por ejemplo, contra la ciudad de Nueva York. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta todos los actores posibles, ¿no? Un fenómeno complejo no puede ser solucionado únicamente por el gobierno, por la policía o por el ejército. Hace falta la implicación de muchos actores que además tienen amplio conocimiento y amplio acceso a información, clarísimamente la universidad, clarísimamente los think tanks, clarísimamente las ONGs, el sector privado sin duda, grupos de interés, ¿no? Para todo ello, con todas estas fuentes y con todos estos actores involucrados, los analistas lo que hacemos en nuestro trabajo de análisis es conectar los puntos, conectar información, monitorizar información, analizarla y generar informes para apoyar la toma de decisiones. Con esa toma de decisiones es pública, pues, por ejemplo, pues en el caso de trabajar, cuando trabajaba en la Guardia Civil, pues es un director de la Guardia Civil, que es un cargo político, es un ministro del Interior. Toda la inteligencia se tiene que traducir en decisiones estratégicas, operativas o tácticas, que luego se convierten en acciones y en planes, y que todo esto, absolutamente todo, debería ser un proceso en el que estemos continuamente evaluando, ¿no? Y uno de los problemas que creo que tenemos en estos fenómenos como esto, como el crimen organizado, es que no aplicamos esos principios de evidence-based policing, ¿no? Evaluar el impacto de cada medida adoptada para saber si está siendo efectiva o no está siendo efectiva, ¿no? Voy a intentar ejemplarizarlo con este gráfico, ¿no? Vamos a pensar que la línea superior de esta slide son los supuestos malos, ¿no? Los terroristas, los insurgentes, todos los fenómenos que queramos poner aquí, ¿no? Donde, como cualquier fenómeno, puede haber unas causas, pero es que no tenemos un consenso todavía en qué causas generan que alguien decida al final pues, cometer un atentado. Por supuesto que puede haber unos condicionantes macro, ¿no? Pobreza, desigualdad, agravios, invasión de países, lo que queramos ver.
Hay unas condiciones también meso, ¿no? Grupales de tu contexto grupal, cómo te has formado, tus amigos, tu sociedad. Pero finalmente también hay unos factores que son individuales o psicológicos, lo que lleva al final a alguien a poner una bomba, a disparar a alguien, ¿no? No tenemos claro, pero sí que sabemos que al menos, aunque no los podamos llamar causas, sí que pueden ser facilitadores o potenciadores, que es un concepto que utiliza la Estrategia de Seguridad Nacional Española y que yo creo que es un concepto fundamental en seguridad. Trabajemos mucho sobre los potenciadores, trabajemos. Se me ha ido la slide, ¿no? Se me ha ido, no se está viendo, ¿no? José María, he sido yo, perdona. Ah, vale. Ah, que estabas probando a lo mejor, Estaba ¿no? tratando y se ha ido a presentar, perdona. Se vuelve a ver, ¿no? Sí, ya está. Vale, no pasa nada. Bueno, pues en este nivel tenemos eso, tenemos grupos, tenemos individuos, también estados, que cometen este tipo de acciones, que tienen unos objetivos, que para hacer esos objetivos cometen unas acciones. La acción no es únicamente el atentado, ¿no? Es la propaganda, es la logística, es la exaltación, ¿no? Como sigue sucediendo en determinados contextos de España con un fenómeno afortunadamente ahora mismo bastante muerto como sería el de ETA, ¿no? Y que generan unos impactos. ¿Qué sucede cuando, si somos los supuestos buenos, ¿no? Es decir, estados, organizaciones internacionales, ¿no? La parte inferior de esta slide, tenemos que definir políticas para enfrentarnos a este fenómeno, ¿no? Como vemos en el tercer cuadradito. Bueno, pues que lo que tenemos que hacer, en primer lugar, es asumir que tenemos una enorme asimetría. Si nos fijamos, la línea superior, la línea de estos grupos, ellos no tienen los mismos objetivos que nosotros, ni tienen los mismos condicionantes, no tienen limitaciones presupuestarias. El Estado Islámico no ha llegado a tener ni limitaciones presupuestarias, han tenido un dineral a su cargo, como cualquier organización criminal, ¿no? No tienen unos valores, no tienen unos principios, no tienen tampoco unas leyes a las que someterse. Nosotros, toda actividad que planteemos va a tener, dentro de nuestros objetivos, que estar condicionada por esas situaciones. Por ejemplo, ahora podríamos decir, joder, qué mal se ha hecho gestionando la nevada de Madrid, porque deberíamos tener más excavadoras. ¿Vale? Sí, podemos tener más excavadoras, pero vamos a tener 1 millón de excavadoras para una nevada que cae una vez cada 100 meses, cada 100 años. Es decir, tenemos unos condicionantes, sin duda, ¿no? Presupuestarios. ¿Qué tenemos que hacer en todo caso, en este caso, ¿no? Asumiendo esa gran asimetría, que es la ventaja que los malos tienen sobre nosotros. Pues tenemos que intentar plantear luchar contra todos los aspectos de estas 5 líneas, ¿no? A veces la lucha contra el terrorismo se queda mucho en la detención, que es fundamental, sin duda, ¿no? Hay que llevarlos ante la justicia de los miembros, el esclavizamiento de los grupos y demás. Vale, muy bien. Pero antes que eso, deberíamos también pensar en intentar limitar esas causas que hay detrás, ¿no? Esto se llama información, esto se llama conocimiento, esto se llama educación, esto se llama desarrollo humano. O sea, esto tiene un montón ya de líneas de acción, ¿no? En segundo lugar, deberíamos luchar muy bien o claramente contra los objetivos que ellos persiguen. Y si yo pregunto, como le pregunto a los alumnos que tengo pues, en esta asignatura, además en la Universidad Pontificia de Comillas, ¿cuál es el objetivo que tienen? En muchas ocasiones me dicen, pues matar a mucha gente, generar mucho daño. Sí y no, porque el objetivo final es atemorizar a nuestras sociedades, ¿m? Atemorizar, generar miedo. Y claro, en muchas ocasiones lo que nosotros estamos haciendo desde el ámbito de las políticas de lucha contra ellos es incentivar o acentuar todavía muchísimo más ese miedo. Es decir, las medidas no solamente no limitan ese impacto, sino que lo llegan a acrecentar. Por ejemplo, después de los atentados de noviembre de 2015 en París, se bloqueó absolutamente toda la ciudad de Bruselas, porque había algunos de los autores de origen belga, ¿no? Concretamente de Molenbeek. Eso no evitó que 3 meses después hubiera un gran atentado en un aeropuerto en Bélgica, en Bruselas, ¿no? No lo evitó. Que nosotros condicionemos nuestro modo de vida por un atentado es una victoria adicional que ellos tienen. Un ejemplo de clarísima victoria de los criminales fueron los atentados del 11M, donde no solamente
mataron o asesinaron a multitud de personas, sino que encima consiguieron que una sociedad se polarizara entera, se fragmentara y además tuviese impactos en unas elecciones, ¿no?, que se celebraban en esa semana. No sé, en la semana, por ejemplo, esos atentados de noviembre de 2015 de París, en España, y yo no sé si a lo mejor Marta estaba en esa época en Prosegur, no se anuló un partido, y se pensó, ¿no?, un partido de fútbol Madrid-Barcelona en el Bernabéu. Se tomó la decisión de lo que había que hacer era asegurar ese evento, ¿no? Por lo tanto, simplemente es un ejemplo, ¿no?, de cómo en ocasiones las políticas pues incluso generan que los impactos sean mayores, ¿no? Tenemos que actuar, por supuesto, contra las acciones, la propaganda, la publicidad, la comunicación, la logística. Nos queda mucho por avanzar todavía en trabajar en una contracomunicación, ¿no? En una comunicación que genere que los jóvenes de muchos entornos y ámbitos de otros países, pero también de nuestros propios países, no quieran, lleguen a un momento en el que ni siquiera se crean, ni quieran, ni tengan esa predisposición a leerse la propaganda yihadista. Y en cuanto a los impactos, ¿no?, que genera un atentado, pues al final tendremos también que atender bueno, cómo vamos a limitar esas medidas, ¿no? Por supuesto, si las medidas, si ha sido un grupo armado que ha entrado en una ciudad disparando de forma discrecional, bueno, pues seguramente hay que tomar ciertas medidas. A lo mejor en un momento dado, pues como se ha llegado a hacer en España en algún momento, hay que desplegar al ejército en las calles, al menos con efecto disuasorio, ¿no? Pero si se hacen cosas como, por ejemplo, hacer unas redadas masivas, como sucedió también en París, con la detención y la entrada en multitud de negocios, evidentemente todos ellos vinculados a personas de determinado origen o determinada nacionalidad, y luego todo ese tipo de acciones y de detenciones en las que estás a lo mejor aislado 48 horas o 72 horas no llevan una imputación criminal, en esa población estás generando un sentimiento de agravio. Estás generando, me ha venido la policía a ver a mi casa y me la ha desmantelado porque soy de origen X, argelino, sirio y demás. Eso al final es un agravio adicional, ¿no? Y puede radicalizar más a las sociedades, ¿no? Bueno, no sé si más o menos he intentado poner en contexto, pues, con algunos ejemplos, cómo debemos al final diseñar estas políticas con 6 líneas básicas de acción, ¿no? Estar seguros de que enfrentamos el fenómeno en su conjunto de una manera holística, que tengamos criterios, metodologías, indicadores para evaluar muy bien las medidas que estamos implementando, que comparemos los impactos que genera el yihadismo o los atentados o el terrorismo en general de cualquier tipología con los impactos de las políticas que estamos haciendo, que para poder evaluar el impacto de una medida tenemos que tenemos dificultades porque las medidas van generalmente en paquetes de medidas, ¿no? Es muy difícil individualizar cuál es la que está siendo efectiva y cuál es la que no es efectiva. Que pensemos que lo que no podemos hacer o no deberíamos hacer nunca es ir en contra de nuestros principios y valores, ¿no? Si, por ejemplo, estamos defendiendo la democracia, pero a su vez, pues tenemos un Guantánamo, tenemos prisiones secretas, acudimos a la tortura, pues el ejemplo que estamos dando es tremendamente negativo, ¿no? Y actúa en contra al final de ese mensaje, ¿no? Y que cada vez que adoptemos una medida deberíamos tener una visión prospectiva, una visión de futuro para ver los impactos que puede generar. Y nada, simplemente acabo un poco para que veamos que las medidas que se pueden implementar no todas son limitativas de los derechos, ni todas son únicamente militares o de las fuerzas y cuerpos de seguridad, ¿no? Que tenemos un montón de medidas económicas, sociales, psicológicas, no sé, luchar contra el crimen de odio, que puede ser un disparador, enfrentar bien el tema de las migraciones, de la diversidad en las sociedades, no tanto de la integración, porque estamos hablando también de muchas personas que tienen nacionalidad española o francesa o belga, sino de la convivencia a nivel político y legal, pues tenemos que bajar un poquito el nivel de odio, ¿no? De polarización, que es insufrible, ¿no? Y los impactos que esto puede generar o las políticas que adoptemos también pueden generar, que no solamente son contra los grupos actores, sino también tienen impactos económicos o sociales, como el aumento del miedo, el aumento de la radicalización, el aumento de la xenofobia,
Por lo tanto, y como conclusión, ¿no? La experiencia y la adecuada evaluación pues no nos van a dar seguramente con una solución única ideal, pero quizás sí nos pueden abrir la vista o la visión para al menos tener muy claro qué es lo que no debemos hacer, ¿no? Y qué es en lo que estamos fallando. Así que nada, con esto doy paso a la siguiente exposición y quedamos pendientes de preguntas para el posterior coloquio. Muchas gracias. Muy bien. ¿Me oís? ¿Bien? Sí. Buenas tardes a todos. Presentación organizadora por invitarme. Bueno, como segunda parte de esta tarde, voy a hablaros sobre la región africana y el Sahel, como ejemplo práctico de la importancia de aplicar una estrategia global a la lucha antiterrorista. Como éramos 3 ponentes, íbamos un poco justos y lo he preparado un poco express, pero bueno, como contamos con un poco más de tiempo finalmente, pues si os surge alguna duda me preguntáis sin problema al final en el turno de preguntas. Bueno, vamos allá. Durante los últimos años, la región del Sahel se ha convertido en uno de los principales focos de terrorismo yihadista a nivel global. De hecho, en 2020 ha supuesto casi un 50% de la actividad terrorista del mundo y alrededor de 4.000 personas han perdido la vida como consecuencia de estos atentados. Desde 2015, los ataques perpetrados en esta zona se han duplicado año tras año, llegando en este 2020 a rozar los 1.000, batiendo un récord tras otro. Esto contrasta bastante con lo que José María comentaba sobre la reducción de ataques a nivel global. Vemos que en esta zona la evolución ha sido totalmente la opuesta. Vamos a intentar analizar en este ratito por qué, pese a la multitud de iniciativas e intervenciones militares que tenemos en la zona, pues el avance del terrorismo continúa imparable. Me voy a centrar en las zonas occidental y central. Primero describiré un breve contexto de ambas y luego pasaremos a analizar qué factores están impidiendo este pequeño éxito, algún pequeño avance en la lucha antiterrorista. Voy a compartir mi pantalla para enseñaros algunas imágenes y gráficos interesantes. A ver. A ver. Está cargando. Vale. Muy bien. Como podéis ver, pues este territorio del Sahel es una franja de más de 2 millones de kilómetros cuadrados a lo largo del límite sur del desierto del Sáhara. Como os decía antes, nos vamos a centrar en los 2 principales escenarios del terrorismo yihadista de la zona. Este es el Sahel occidental y central formalmente, ¿vale? Ahora os explicaré por qué hemos incluido alguno más en el estudio. En la parte occidental, el contorno amarillito que veis, la llamada zona de la triple frontera entre Mali, Burkina Faso y Níger, y en la parte central, que en la imagen la tenéis a la derecha, el contorno más rojizo o anaranjado, la cuenca del lago Chad. Aunque Nigeria no está considerado formalmente como parte del Sahel, ni Camerún tampoco, lo que os comentaba antes, pues al formar parte del entorno del lago y sobre todo Nigeria, que es el país más afectado por el terrorismo de la zona, pues he decidido incluirlo en el estudio. Así que vamos a por la primera de ellas. Mali, vamos con Mali. Mali se ve afectado por el terrorismo yihadista desde enero de 2012. En el marco de la que fue la tercera revuelta tuareg, los grupos salafistas, que eran cercanos a la rama de Al-Qaeda en el Magreb islámico, procedían del sur de Argelia y era una zona de las que las autoridades argelinas les habían echado recientemente. Entonces andaban pululando, digamos, por la zona y no perdieron la ocasión de intentar implantar un emirato en la región. Entonces lo que hicieron fue instrumentalizar esta revolución tuareg ofreciendo armas y combatientes a los rebeldes. Las diferencias entre ambas partes, no obstante, pusieron al final un fin bastante temprano a esta alianza. En el mes de mayo-junio creo recordar que rompieron lazos,
pero los yihadistas consiguieron afianzar, pese a ello, su presencia en el norte de Mali. Pasaron a formar parte también de las numerosas e importantes rutas de crimen organizado y tráficos ilícitos que encontramos en la zona, y con eso pues empezaron a encontrar un flujo constante de financiación que permitió que se estableciesen allí. Durante el primer semestre de 2013, un año después del inicio de esta revolución y ante la incapacidad del ejército maliense para hacerle frente, se desplegaron diversas misiones de carácter internacional para tratar de restablecer un poco el orden en el país. Por un lado, el gobierno francés, que era la antigua potencia colonial del país, dio inicio a la Operación Serval en el mes de enero. Esta operación posteriormente se reconvirtió en la actual Barkhane, que ya es a nivel regional, no solo en Mali, y que actualmente cuenta con más de 5.000 militares. Ahora, el último trimestre de 2020 ha dado comienzo ya la Fuerza Takuba, que será el próximo paso de esta operación Barkhane y que estará conformada por numerosos países europeos y ya no solo por Francia. Por otro lado, la Unión Europea desplegó una misión de adiestramiento militar, la EUTM, de la que, por cierto, España es el mayor contribuyente y desde ayer o antes de ayer un español la lidera oficialmente también, y dos de capacitación policial y judicial, la EUCAP, una en Mali y otra en Níger. Lo podéis ver en el mapa, en la leyenda de arriba a la derecha. En tercer lugar, se creó también la misión de estabilización MINUSMA por parte de las Naciones Unidas, que actualmente tiene más de 15.000 cascos azules presentes en la zona. Y a estas iniciativas posteriormente se fueron uniendo otras, como la intervención de Estados Unidos, de la Coalición Internacional contra el Daesh, que es la más reciente, o la creación de la Alianza por el Sahel, que está más centrada al desarrollo y no a la intervención militar en la región. Y ya por último, a nivel regional, en 2013, pues también se creó la llamada Fuerza G5 Sahel, que aúna tropas de los países que veis marcados en azul en el mapa de la presentación, de Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y Chad. No solo eso, además, a nivel nacional, los esfuerzos han sido realmente intensos. Los presupuestos militares de Mali, Burkina Faso y Níger desde 2013 se han duplicado y el aumento de reclutamiento de tropas ha aumentado muchísimo también. Entonces, bueno, pues todas estas iniciativas que os acabo de esbozar continúan vigentes a día de hoy. Es decir, el inicio de toda esta colaboración internacional cumple este mismo mes de enero nada más y nada menos que 8 años. Vayamos hacia el este, al segundo de los escenarios, el rojizo, que es la cuenca del lago Chad. En Nigeria, el principal actor terrorista es Boko Haram, que inició la lucha armada en 2019. Si bien durante sus años de apogeo, a mitad de la década pasada, 2013-2014, el grupo logró expandirse por gran parte del país, desde 2016 su actividad se ha ceñido principalmente al estado de Borno, que es la esquinita, si veis Nigeria en el mapa, pues la esquinita noreste. Aunque durante este 2020 también hemos visto cómo se ha producido una nueva expansión de su actividad hacia el centro y el oeste del país. Pero bueno, de momento la mayoría se ve reducida a este estado de Borno. Aunque el número de ataques del grupo sea menor al de aquellos años de máxima actividad que os comentaba, sí que es importante destacar que Boko Haram es el grupo que más atentados ha llevado a cabo en 2020 en la región. En 2019 fue responsable de alrededor de un 40% de todos los atentados del Sahel y este año anda por ahí, un poquito más alta, sin llegar al 50%, pero su importancia es enorme, lamentablemente. Derivado de conflictos internos dentro del grupo y de posteriores escisiones, en la zona también opera la rama de Daesh, el Estado Islámico en África Occidental, que es como denominan a esta filial local, y domina gran parte del lago Chad. Lo que hicieron fue repartirse un poco el territorio noreste de Nigeria y ellos quedan al norte, más en la zona del lago. En cuanto a iniciativas militares en esta zona oriental, además de ser parte del área de operaciones de la francesa Barkhane, los países colindantes al lago, Nigeria, Chad, Benín y Camerún,
crearon la llamada Fuerza Multinacional Conjunta, que lleva a cabo acciones en los territorios nacionales de todos. Hicieron un conjunto de tropas de cada uno de los ejércitos para intentar hacer operaciones un poco más interfronterizas. Bien, pues vemos entonces que en ambas zonas las iniciativas de carácter internacional y regional son bastante numerosas. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver cuál ha sido, por tanto, la evolución del terrorismo en la región. La verdad es que las cifras son realmente escalofriantes. Solo en Mali y en Burkina Faso en 2020 han muerto 1.500 personas como consecuencia del terrorismo yihadista. Luego tenemos, por supuesto, otro tipo de conflictos que también se han llevado muchas vidas por delante, pero bueno, eso para otro día. Como podéis ver en la pantalla, la evolución ha sido especialmente desfavorable a lo largo de los años en la zona del Sahel occidental. Podéis ver cómo en 2014 hablamos, salvo una pequeña excepción en el sur, hablamos de la actividad terrorista del norte, de la que hablábamos antes, y podéis ver cómo en 2020 el caos se ha adueñado de la zona. Porque, como veis en el mapa, no es solo que los atentados crezcan y crezcan en número, sino que la influencia territorial de los grupos es también cada vez mayor. Sus actividades se extienden sin freno, pasando de un país a otro. Las fronteras no tienen ningún tipo de control y les permite actuar en cada vez más sitios. Y entonces veis pues, cómo en el caso occidental, por ejemplo, comenzó, como decíamos, en el norte de Mali, pasando a su zona central y posteriormente a Burkina Faso, Níger y este año finalmente a Costa de Marfil y Benín. Mientras que en el escenario del este, el del lago Chad, cada vez tienen lugar más atentados en Níger y en Camerún. Queda claro, viendo estos datos, que la estrategia militar que se está siguiendo, que es bastante contundente, no es suficiente. Y aquí es donde cobra importancia la estrategia global contra el terrorismo de la que hablamos hoy. Para combatir este tipo de criminalidad hay que entender en qué contexto surge. Hay que identificar qué causas principales subyacen a este fenómeno y podremos así intentar abordarlas y desarrollar algún tipo de acción de mayor eficiencia que solo la militar. Entonces, bueno, en primer lugar, ¿en qué situación se encuentran estos países? Lo primero que debemos considerar es la excepcional geografía y orografía de la zona. En su mayoría, los países son de gran tamaño, cuentan con vastas extensiones muy complejas, como desiertos o, en el caso que nos ocupa, un lago cuya superficie dobla a la de la Comunidad de Madrid, ni más ni menos. O sea que son zonas, son países que cuentan con zonas prácticamente despobladas, donde las infraestructuras pues, son inexistentes, por lo que resultan francamente difíciles de controlar de manera eficaz. Por otro lado, no debemos olvidar la falta de sentimiento nacional, no solo en gran parte de la población, sino también por parte de la clase gobernante. Esto puede resultarnos difícil de comprender a nosotros como españoles, como europeos, pero la actual configuración de fronteras africana es de finales del siglo XIX y los que la definieron no tuvieron en cuenta qué zonas ocupaban las distintas tribus y las distintas etnias, que por tanto pues, quedaron repartidas cada una en distintos territorios y en distintas naciones sin mucho sentido para ellos. Esto genera graves dificultades para la gobernanza y para el desarrollo de estos países, causa problemas como la corrupción y la incapacidad de facilitar, sobre todo, los servicios básicos a la población, especialmente en zonas rurales o alejadas de los principales núcleos urbanos. Allí la población carece de sanidad, de agua potable, seguridad, educación, ayuda para la economía local, entonces están abandonados prácticamente. Por otro lado, en cuanto al ejército, los ejércitos de la zona son bastante débiles. No cuentan con las suficientes capacidades ni capacitación, no tienen medios suficientes ni recursos, sus sueldos no les permiten a los militares una vida realmente digna. Imaginad, por tanto, qué tipo de control territorial y fronterizo hay en la zona.
Además, como comentaba José María antes, esta falta de capacitación lleva a actuaciones en las que no se respetan los derechos fundamentales de la población. Hay constantes denuncias por parte de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, asesinatos indiscriminados en el marco de operaciones contra terroristas o torturas durante la custodia policial. Y esto cobra más importancia con la presión que recibe el ejército por parte de las autoridades para obtener más resultados en esta lucha antiterrorista. Y entonces, si unimos esta presión a la falta de formación, a la falta de medios, a los despliegues deficientes que se realizan, pues este tipo de actuaciones al final son inevitables. Por otro lado, no perdamos de vista tampoco las condiciones de vida de la población civil. Vamos a pensar un poco con todo este contexto a qué día a día se enfrenta la población. La pobreza extrema inunda esta región. Hay una gran dependencia de la actividad agrícola y ganadera, del acceso a los recursos naturales de cercanías y problemas que están enfrentando ahora mismo, como el cambio climático, la violencia interétnica o el terrorismo, están dificultando aún más el acceso de los ciudadanos a ellos. Y a esto habría que sumarle un crecimiento demográfico totalmente descontrolado, como podéis ver en pantalla, que hace más difícil aún la situación. En este gráfico podéis ver las proyecciones hasta 2100 y la verdad es que no muestran un futuro muy halagüeño para la región. Voy a quitar la presentación. A ver. Vale. ¿Has terminado, Marta? Bueno, pues por último... Vale. No, me queda la parte final, perdón. Vale, no tenemos prisa. No tenemos prisa, dale. Vale, gracias, Lucía. Toda esta información que tenemos hasta ahora debería llevarnos a otra pregunta. En estas condiciones socioeconómicas, ¿qué está moviendo realmente a la población al listarse a estos grupos? ¿Son realmente religiosos los motivos de los que se unen a esta lucha del yihadismo? Lamentablemente, en gran parte de las ocasiones, sus razones difieren por completo de la convicción religiosa. Hemos visto cómo la población, especialmente la rural, como hablábamos, ha ido desarrollando un lógico sentimiento de frustración y desamparo, sintiendo en ocasiones pues, mucho más apego hacia su comunidad local o hacia su etnia que hacia el Estado, hacia su país como entidad. En este sentido, los grupos terroristas lo que hacen es instrumentalizar estas rencillas entre comunidades. Normalmente lo que hacen es pues, favorecer a una de ellas a cambio de que se sumen a su causa y entonces así pues, convierten ese conflicto interétnico en parte del yihadismo cuando realmente no tiene nada que ver ni con religión, ni con yihad, ni con nada de eso. De hecho, hay un estudio muy interesante que ha realizado la asociación Tabital Andal este año, en el que el 80% de las personas encuestadas, que son personas que se unieron a grupos yihadistas, afirman que su adhesión a estos grupos no es por cuestiones religiosas, sino por vengar la muerte de algún familiar o amigo que ha sido asesinado por las Fuerzas Armadas de su país sin que ese crimen haya sido debidamente juzgado. Encontramos también, obviamente, razones meramente económicas. Parece increíble, pero los grupos yihadistas les proporcionan un salario mucho mejor al que se consigue trabajando honradamente en estos países. Y no solo a nivel de economía individual, sino que los grupos terroristas que han identificado este vacío de poder, esta sensación de abandono, estas carencias sociales y económicas que la población sufre, pues les brindan una nueva oportunidad. Reactivan la economía local, les proveen de servicios esenciales y al final pues terminan por ganarse su confianza. De esta manera, ellos también consiguen financiación gracias a traficar con las materias primas generadas y entonces es como logran establecerse en estas zonas. Un gran ejemplo de esto, es realmente curioso, es el caso de Daesh en el lago Chad. Hace aproximadamente 5 años, el gobierno nigeriano decidió cerrar las rutas de transporte de pescado que procedía del lago, que se vendía en Maiduguri, en la capital de Borno, y con esto, pues, lo que consiguieron en un primer lugar fue empobrecer aún más a la población de la zona. La presencia del Estado Islámico en la zona ha traído cambios muy importantes. Lo que hicieron fue
han instaurado estructuras pseudoestatales en la región, han restablecido estas rutas de transporte, aunque las carreteras directas sigan bloqueadas, han creado rutas nuevas a través de territorio nigerino o chadiano, y así logran alcanzar los mismos mercados que las autoridades intentaron prohibir, y entonces vemos cómo son los terroristas los que consiguen darle solución a problemas originados por la falta de gobernanza, por la falta de presencia de unas autoridades que inspiren confianza a sus ciudadanos, que cuiden de ellos, por la falta de oportunidades que un número enorme y creciente de jóvenes encuentra cada vez que intenta prosperar. ¿Qué podemos hacer? Pues para empezar, yo creo que es imprescindible una mayor implicación de las autoridades regionales, de los líderes locales, que son realmente importantes en estos países. Habría que lograr una coordinación con ellos para tratar de evitar este sentimiento de abandono de las zonas lejanas. Sería esencial también una correcta formación de las fuerzas policiales y militares. Si no recuperan la confianza de su población, estamos perdidos. Todos estos datos que hemos analizado durante estos minutos, podéis ver que si bien obviamente una intervención militar es imprescindible para crear cierta estabilidad y unas condiciones de mínima paz sobre las que poder empezar a trabajar, sin una correcta agenda política, sin medidas e iniciativas dirigidas a establecer variables tan básicas como el desarrollo económico y social, el respeto por los derechos fundamentales, la educación, la pobreza, la seguridad alimentaria, no habrá una estrategia suficientemente eficaz. Las condiciones de vida de los ciudadanos seguirán empujándolos hacia opciones más rentables y muy fáciles y accesibles. Ya están allí para ellos, que son estos grupos criminales y terroristas. Y bueno, pues con esto ya sí que termino, Lucía. Vale, si tenéis alguna duda. Vale, no sé si me ves, yo creo que sí. ¿Me escucháis bien? Sí. Vale, pues lo primero, perdón de parte de Christopher, que justo se le ha ido el internet y no ha podido hacer el cambio de un ponente a otro, así que le he tomado yo el control, por así decirlo. Así que aunque sea muy poco ortodoxo, Marta, te voy a presentar al final, que es lo suyo. Entonces acabamos de escuchar a Marta Summers Montero, que es experta en análisis de inteligencia por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desempeñado dicha función en diversas multinacionales. Es investigadora del Observatorio Internacional de Estudios sobre Terrorismo, donde coordina el Observatorio de Actividad Yihadista en el Magreb y Sahel Occidental. También es profesora en el grado de Relaciones Internacionales Bilingüe y su título propio asociado en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid, en materias relacionadas pues, con inteligencia, seguridad nacional e internacional, y ha colaborado también con distintos medios e instituciones públicas en materia de terrorismo yihadista y seguridad internacional. Al final, pero aquí está. Gracias, Lucía. Es una gran amiga. Bueno, una vez terminadas las ponencias de los dos ponentes, muchísimas gracias a los dos, vamos a pasar al turno de preguntas. Entonces lo hacemos como siempre, si alguien prefiere utilizar el micro o escribirlo sin problema le damos paso. Y bueno, si no, yo también tengo un par de preguntas que me han suscitado las ponencias de ambos para hacer si no. Así que si alguien quiere, pues es el momento de preguntar. Si no se anima nadie, puedo empezar yo y luego damos la palabra. Vale, pues voy a empezar yo entonces. La primera es, se me ha ocurrido un poco a raíz de lo que iba comentando José María, pero Marta, tu opinión también me importa mucho, porque creo que también lo hemos hablado ya en alguna ocasión. Y es a raíz de lo que ha ocurrido en el Capitolio el otro día, ¿no? Lo que comentaba José María también de que no se le da tanta importancia a la extrema derecha y que en este sentido se suscita otro tipo de debate. Mi pregunta es si creen que es correcto que Twitter, Facebook, en torno al tema de la libertad de expresión y a controlar las fake news, etcétera, censure a Donald Trump. Hago un poco de abogada del diablo porque yo le he hablado mucho con amigos también de internacionales, de políticas, y yo personalmente no sé hasta qué punto está bien que una empresa privada, una persona, un individuo privado con sus intereses, con sus ideas, censure a Donald Trump, que yo personalmente no estoy nada a favor del discurso de Donald Trump, obviamente, pero no sé si estoy también a favor de que se le censure, sobre todo también teniendo en cuenta el tipo de cuentas que siguen activas en Twitter.
Ya. Bueno, es la pregunta de estos días. Y además es el debate continuo en multitud de ámbitos. Vuelvo a decir un poco lo mismo, ¿no? Es un tema complejo. Y en el debate que nos encontramos estamos viendo demasiadas simplificaciones, ¿no? Una simplificación evidente es libertad de expresión, sin más, por encima de todo y sin ningún tipo de condicionante, ¿no? Yo creo que tenemos que también que partir de ahí un poco, ¿no? O sea, la libertad de expresión, como cualquier tipo de derecho, debe tener unas limitaciones. Eh, y en las redes sociales se están superando, desde mi punto de vista, unos límites que algunos están claramente trazados en las normas, en la ley, y otras, bueno, pues a lo mejor en principios generales de los derechos humanos, dignidad de las personas y cuestiones de este tipo. El debate ya no es tanto de libertad de expresión, sino cómo la manejamos. ¿Qué hacemos? Porque el odio se produce, el odio está dañando muchísimo en nuestras sociedades. ¿Y qué hacemos? ¿Y quién debe ser? ¿Quién debe ser y por qué vía lo debe hacer? ¿No? Entonces, claro, decimos, bueno, para luchar con esta desinformación, bueno, pues venga, que sean los jueces. Claro, pero es que los jueces, tenemos un sistema judicial, todos los países del mundo, tremendamente saturado, para además temas que son inmediatos, o sea, continuos, inmediatos y que pueden generar pues un daño enorme, porque con independencia ya de lo que hablemos ahora de la parte tecnológica, de las tecnológicas, mmm, para mí no cabe duda que ha sido un incitador absoluto, ¿no? Donald Trump, ¿no? Y que, bueno, pues hay que buscar vías para poder controlar o parar este tipo de situaciones. Dicho eso, que yo creo que es el planteamiento base que debemos tener, por lo menos desde el ámbito así de la seguridad, ¿no? Pensar un poco cómo todo este odio está incendiando un poco nuestras sociedades, pues ya sí entramos en esa segunda parte, ¿no? Esa segunda parte de, bueno, pues es una empresa privada, pues bueno, como empresa privada efectivamente tiene su derecho, marca sus normas, ¿no? Tiene su protocolo y sus normas, pero claro, las están aplicando unas veces sí y otras no. A unas cuentas sí y a otras no. Y eso, en cierto modo, pues incentiva, como decíamos antes, incentiva todavía más la pelea, ¿no? La pelea y la lucha ideológica. El y tú más, y el porque a mí sí, y porque a ti no, y todo este tipo de cosas. Claro, luego tomamos la medida, y se toma la medida, y bueno, yo como creo que es un gran daño para, como imagen y como valores, lo que Donald Trump significa, pues en cierto modo, y a mí personal, pues me alegro mucho. Cualquier cosa que para él sea un mal, para mí es un bien, ¿no? Pero claro, tengo que limitar también mi sesgo personal en esa parte. Entonces, claro, todo esto puede actuar o buscar, como decíamos antes en las medidas contra el terrorismo, ¿no? El efecto contrario. El efecto contrario es que directamente ya puedes generar un discurso victimista. Me están censurando, me están con ciertos argumentos y que incentive todavía mucho más pues este movimiento extraño, ¿no? Que ha surgido, que algunos lo llaman trumpismo, ¿no? Porque ya digo que no es tampoco extrema derecha, aparte de que separemos siempre, ¿no? La parte ideológica de las acciones y las ideologías en lo que es la pura libertad ideológica de lo que es una incitación a la violencia, ¿eh? Eso es un matiz también muy importante. Pero puede ir en contra. Igual que ahora mismo quizá un impeachment nuevo puede ir en contra de ese futuro. Dicho eso, entonces, el debate, pues por supuesto, este año va a ser el debate, ¿no? Ha habido mucho el año pasado sobre las limitaciones a la competencia y los monopolios que generan las grandes tecnológicas. Las grandes tecnológicas están decidiendo el modelo económico, están definiendo nuestros hábitos y nuestros principios de vida, creando las necesidades, dando soluciones a problemas que a veces ni existen. Y esto pues va a generar un problema, ¿no? Un problema que es, pues habrá que regular de alguna manera. Porque si no es un poder ahora mismo absoluto tienen el poder para poner en unos meses a un presidente de gobierno de cualquier país o para hundir absolutamente a cualquier persona porque tienen todos los datos, toda la información de todos, ¿no? Entonces yo creo que el planteamiento es ¿qué hacemos con la libertad de expresión? Sí, pero ¿qué hacemos con el odio? ¿Cómo gestionamos todo este discurso de odio, que es un disparador luego de este fenómeno que estamos hablando hoy? Y que ¿quién manda en el mundo, no? Estamos en una situación de crisis de poder, ¿quién manda?
Vale, no sé, Marta, si quieres añadir algo. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con José María. Está claro que el poder que están adquiriendo las tecnológicas es de miedo. Recientemente tienen el poder de nuestras vidas en sus manos. Es verdad, esta reflexión sobre el efecto contrario, al final está muy clara qué actitud tenían, qué objetivo perseguían, pero al final, encima, se podría haber efectivamente beneficiado Trump en este caso, por ejemplo. Sí que es verdad que, bueno, todos sabemos que la desinformación y esta manipulación pues está a la orden del día ahora mismo. Creo que en general falta mucha educación en este sentido por parte de la ciudadanía para saber identificar un poco qué información es realmente fiable, qué son fake news, qué es pensamiento crítico, ¿no? Tener un papel un poco más activo en medio de este mar de información que tenemos, pero es muy controvertido y en España con el tema de la desinformación pues lo hemos visto antes de Navidades. Es verdad que esta manipulación tecnológica creo que cada vez es mayor la comodidad de la ciudadanía y esta dejadez, ¿no? O sea, ya, bueno, pues lo que me aparezca en la pantalla me lo leo, me lo creo y hacen conmigo lo que quieren. Entonces, bueno, pues este poder tecnológico será lo que tengamos que resolver durante los próximos años, está claro. Vale, os voy a pasar, chicos, el link por el grupo, ¿vale? Perdón, para el tema de formulario de inscripción, ¿vale? De ponentes, de asistentes. Vale, pues no sé si tenemos alguna pregunta. Si la hay, por favor. Vale, hoy están silenciosos. ¿Tienen todo claro? No sé. No me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Súper bien, que lo tienen todo claro. Que un tema como este, con la cantidad de cosas que hay ahí, no suscite, no genere ninguna pregunta. Bueno, si no, yo tengo otra, pero a ver, lo suyo sería que preguntásemos todos. Son cosas del entorno virtual también, ¿eh? Estoy seguro que estamos en una sala y... Sí. Bueno, pues yo voy a hacer mi pregunta, que no me voy a quedar con la duda, y si luego no hay ninguna, pues concluimos aquí, pero bueno, yo voy a preguntar igualmente. Marta, es sobre lo que comentabas sobre el problema también que nos planteamos de Jope, de que yo ahora mismo soy una persona que vive en Mali y igual me es más factible y por la supervivencia de mi familia y personal, pues unirme o empezar a trabajar, porque muchas veces lo plantean también como trabajos para estos grupos terroristas y criminales, antes de intentar encontrar otra vía de supervivencia, porque no la tengo, porque no tengo a mi alrededor unas instituciones fuertes que me vayan a proporcionar lo que necesito para desarrollarme, y al final es la situación que tengo para poder literalmente sobrevivir. Entonces mi pregunta es, nos has estado contando pues todas las misiones que hay ahora mismo, si crees que se le está dando suficiente enfoque, un enfoque humanitario y también el enfoque de conectar el desarrollo propio de la región a que si somos capaces de desarrollar la región como tal, que vamos a herir a estos grupos que están actuando ahí. O si crees que se le ha dado más un enfoque más realista y más de seguridad por el hecho de que es la frontera sur de la Unión Europea. Muy interesante pregunta. Sí, la verdad es que es de miedo. El otro día leía, por ejemplo, un reportaje que hicieron entrevistando a varios excombatientes en Mali, me parece que era, no sé si era Mali o Níger. Hay gente que es tal la humillación de unirse a esos grupos yihadistas que a su familia le dice que ha emigrado a España. Por ejemplo, había un señor que salía hablando y decía, mira, yo les dije que me fui a una patera, que logré llegar a España, que estoy trabajando allí y mando mis remesas desde España, cuando en realidad estoy a 5 horas en coche de mi casa combatiendo con estos grupos yihadistas, pero soy totalmente incapaz de decirlo, pero realmente es que era una solución, la solución más factible para mí y más barata, porque encima para emigrar tenía que pagar una pasta y así lo solucionó él. Entonces es realmente terrible. Es verdad que durante los primeros años yo creo que efectivamente la solución que le intentaron dar sí que tenía este concepto más realista, más intervención militar. Bueno, fue un poco la primera respuesta, pero tantos años de tantos esfuerzos, de tantos actores, es que la intervención allí es brutal.
y vemos cómo los datos siguen siendo desastrosos y cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Entonces, este fracaso de estas primeras acciones sí que ha hecho ver que se necesita efectivamente otro enfoque. De hecho, en la Unión Europea, desde mitad de 2020, la segunda mitad, ya han empezado a hacer muchas más inversiones en gobernanza, en desarrollo, en economía local, porque está visto que por muchos esfuerzos militares, que los hay y que seguimos en ellos, porque está claro que, como decía antes, sin una mínima seguridad no puedes empezar a construir, pero sí que está habiendo cada vez más inversiones. La EU también está haciendo como una gestión mucho más integral del problema. Desde otros organismos de la Unión Europea las inversiones ya son en otros sectores. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco, quizá más despacio de lo que deberíamos, estamos caminando hacia esa solución integral. Bueno, muchas gracias. Tenemos una pregunta por el chat de Marina que nos pregunta, hablando de las grandes tecnológicas, se sabe que Telegram es una de las mayores herramientas de comunicación entre terroristas y para captar gente. Al ser empresas privadas, ¿qué medidas podrían tomar los gobiernos para regular esto? Bueno, esto es un tema clásico, lleva muchos años. Ahora, bueno, ponemos aquí Telegram, pero hace unos años poníamos directamente Twitter. Yo estaba en Guardia Civil, en el Centro de Análisis y Prospectiva, en el año 2000 o para ahí llegué, pues nadie monitorizaba ningún tipo de redes sociales ni de Internet. Entonces, ¿qué sucede, no? Y es un tema también clave para 2011, ¿no? Igual que estamos sufriendo todos un proceso de transformación digital que se ha acelerado muchísimo con la pandemia, la transformación digital criminal es también brutal. Entonces van buscando los espacios, ¿no? A medida que se empieza a supervisar o a mirar Internet, van cambiando. A medida que se va controlando los contenidos en Twitter, mutan otro tipo de aplicaciones. Pero este tipo de fenómenos y otros, también de activismos legítimos, se ha producido ese trasvase de redes sociales más o menos abiertas a sistemas más paralelos o más alternativos. Estamos viendo, ¿no? con el tema por ejemplo, de Donald Trump, ¿no? Como ahora pues, la gente empieza a hablar de Gap, de Parler, de un montón de cuestiones que se han venido utilizando en los últimos meses y años incluso. Y aquí el trasvase ha sido a los sistemas de comunicación móvil, ¿no? Abandonamos más el entorno Internet y buscamos estos medios de comunicación móvil. Lo que puede hacer ahí las fuerzas y cuerpos de seguridad, pues a día de hoy es prácticamente lo mismo en la mayoría de estos sistemas. Si hay indicios criminales, se insta, ¿no? a estas empresas privadas a su eliminación, sin perjuicio de que hace años no existía una colaboración de estas empresas organizaciones. Por eso, antes cuando decíamos, no, censura es una empresa privada. En su momento, ellos decían, bueno, yo simplemente pongo el medio. Lo que las personas digan aquí o hagan no es mi tema. Pero sí que creo que hay algo que obliga más a las empresas, ¿no? Que ya no solamente solo la legalidad, sino son los temas de responsabilidad social corporativa. O empresarial, ¿no? Es decir, ahora mismo tengo que mostrar que soy una empresa que está comprometida, porque si no hay fondos de inversión que no me van a financiar, ni me van a dar ni los accionistas, y va a incidir incluso en la cotización de bolsa si mi empresa no es verde o no cuida el medio ambiente, ¿no? De este tipo de cuestiones. Entonces, simplemente por esos principios también tienen que actuar de esta manera. Y por eso también se ha tomado ahora en cascada, ¿no? En cascada todas las tecnológicas también han ido adoptando estas decisiones, no solamente Twitter, sino Amazon como alojamiento de servicios y similares. Entonces, a día de hoy sí que las empresas privadas colaboran con las fuerzas y cuerpos de seguridad. Vale. Tenemos otra pregunta de Ángel, que es ¿cómo consiguen los grupos armados el financiamiento suficiente como para permitir a sus combatientes un nivel de ingresos occidental? Por así decirlo. Vale, esa es mía. Sí. Bueno, pues vamos a ver, ¿cuáles son las principales fuentes de financiación? En primer lugar, son transferencias privadas que llegan de países extranjeros a través de ONGs, a través de individuales que van pasando el dinero por métodos, pues no sé, imagínate, tipo Bizum, ¿vale? O sea, cosas un poco así de tapadillo, digamos, y acaban llegándole transferencias bastante cuantiosas de promotores de esta delincuencia que no están en África.
Y luego, como os comentaba al principio, es muy importante cómo se han conseguido entrelazar en el tráfico ilícito, que en la región es brutal, ¿vale? En África Occidental encontramos las principales rutas de tráficos ilegales hacia España. Es cualquier tipo de tráfico ilícito, prostitución, tráfico humano, tráfico de armas, tráfico de cualquier tipo de materia prima un poco especial de allí, tráfico de drogas en menor medida, porque algunos grupos son muy puristas en esto y no se implican, otros sí. Están muy implicados también en la zona de, por ejemplo, el norte de Burkina Faso, tiene muchísimas minas de oro. Algunas son industriales y otras son de explotación artesanal. Tienes a la población local allí con su colador sacando el oro que pueden. Entonces, ellos, al tomar el control de estas zonas regionales, pues lo que hacen es aprovechar esta extracción de oro, que los ciudadanos les tienen que dar como condición para trabajar allí, les dan parte de ese oro y entonces ellos también participan pues, de la venta de oro, por ejemplo. La caza furtiva, en todas las reservas naturales están empezando a aumentar la presencia de estos grupos terroristas, venden animales. ¿Y qué más? Bueno, y luego tenemos, por ejemplo, en la actividad diaria de cualquier región que controlen, pues por ejemplo el zakat, que es como un diezmo, como una limosna, que no es una limosna, es un impuesto obligatorio que la población tiene que pagar si quiere continuar viviendo allí. Entonces, bueno, pues ellos se instalan, montan su estado propio allí y ingresan de todos estos sitios y de otros más, pero en principio estos. Vale, muchas gracias. Tenemos una mano levantada en el chat, Arantxa. No sé si quieres hacer la pregunta con el micro, ¿sí? Sí, Vale. ¿se me escucha? Sí. Vale, sí, es que prefiero hacerla por el micro que me viene un poco mejor. Vale. Yo quería hacer una pregunta, bueno, primero agradecer por ambas ponencias que han sido muy interesantes y bueno, me gustaría realizar una pregunta porque a raíz de la noticia de la detención de varios terroristas en Barcelona, he leído muchos comentarios en redes sociales culpando pues a los inmigrantes que vienen en pateras y bueno, comentarios de ese estilo. Entonces, a mí me gustaría preguntar ¿hasta qué punto se le puede culpar realmente a la inmigración o qué porcentaje de este fenómeno, de estos actos son cometidos por inmigrantes? Porque también tengo constancia de que muchos terroristas que han cometido pues atentados terroristas tenían la nacionalidad de sus respectivos países. No sé si me explico. Sí. Bueno, en la parte más general y de Europa, concretamente, estás en lo cierto, ¿no? Los datos de las autorías de los atentados de los últimos años, en esta oleada que podemos decir o que se inicia a comienzos de 2015 con los atentados de Charlie Hebdo, mayoritariamente han sido cometidos por personas con nacionalidad europea, segundas, terceras generaciones, con nacionalidad francesa, belga, viviendo en nuestras ciudades, viviendo en nuestros países, habiendo nacido en bastantes casos de ellos en nuestras propias naciones. Por lo tanto, es un problema que no, o ya deja de ser absolutamente un problema que viene del exterior, ¿no? Siempre es una cosa que es muy chula, ¿no? Buscar la cosa, los problemas fuera y lejos, ¿no? Es aquí, es un fenómeno interno, ¿no? Que se nos produce o se nutre en los banlieues de París, en Molenbeek en Bruselas, en El Príncipe aquí en España o en cualquier otro, o en entornos de determinadas ciudades de Cataluña, ¿no? En España concretamente. Por lo tanto, hacer esa equiparación o criminalizar directamente la inmigración con esta situación a mí me parece evidentemente lamentable, ¿no? Lamentable, pero sirve para nutrir determinados discursos, ¿no? Ayer simplemente, y pongo el ejemplo simplemente por nada, ¿no? Porque lo veía en Twitter, ¿no? Pues el titular en algunos casos, y en eso tienen culpa también los medios de comunicación, incluso los que a lo mejor no tienen ninguna intención inicialmente extremista, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones, sobre todo cuando estaba en Guardia Civil, hemos hablado con muchos medios de comunicación para intentar hacer una guía, ¿no? De cómo informar sobre este tipo de cuestiones. Si el titular es
el detenido en Barcelona vino en patera y vivía en una casa ocupa, estás poniendo ahí directamente todos los elementos que algunas líneas ideológicas quieren usar para ir en contra de determinado colectivo. Bueno, es que es el primer caso que tenemos de uno que haya venido en patera. Claro, si luego cuando un político lo dice, ha venido un inmigrante en patera que podía atentar, es ya un yihadista. Bueno, también tenemos muchos políticos que han metido la mano en las arcas públicas, ¿no? Y no decimos que todos sean así, no se les etiqueta de esa manera. Hay muchas cosas de ser de comunicación, ¿no? Hay temas también con los delitos de odio y en Estados Unidos, ¿no? Se vio en unos atentados que hubo, me parece que fue una mezquita en Canadá, y el titular inmediato era un ciudadano, no sé, argelino, marroquí, detenido como sospechoso autor del atentado. Bueno, al final ese hombre no era el autor, era el testigo. Y el que había cometido el atentado era de extrema derecha, seguidor de Donald Trump y demás. El titular al día siguiente de la Fox, y eso lo podéis buscar en internet porque consta por ahí, el titular era un joven blanco autor del atentado. Cambiamos de poner el foco en la nacionalidad a poner el foco en que es un joven. El matiz es muy grande, ¿no? Y así tenemos muchos casos, ¿no? Y eso al final, claro, pues como decíamos, contribuye a polarizar más. Claro, veía ayer, digo, ese comentario, el titular del periódico lo tuitea Tony Cantó, que tiene muchos seguidores, ¿no? Entonces, ya no es un comentario hacia Tony Cantó, ni mucho menos, ni a nadie, sino que te pones a leer el hilo y ves que precisamente se produce todo lo que estaba diciendo la persona que ha preguntado ahora, ¿no? O sea, exactamente eso. Y ya se genera todo un debate y ya tenemos otra vez otro lío absoluto, ¿no? Pues eso es desgraciadamente, ¿no?, la situación que tenemos. Y claro, todo eso, pues creo, lo dijo Marta antes, es que no queda, con los adultos ya no vamos a hacer nada, no cambiamos la mente. Esto implica mucha educación, formación. En la parte de la desinformación, bueno, pues alfabetización mediática digital es un tema que venimos trabajando, insistiendo desde muchas líneas, ¿no? Y yo sigo intentando impulsarlo hace unos días en unas jornadas con la gente de Maldita.es, con la Asociación de Prensa de Investigación, con otras líneas, ¿no? Tenemos que meter eso en el colegio y empezar porque también las propias comunidades y minorías tienen que estar capacitadas para buscar poner el bien en los ataques y generar también su propio discurso, ¿no?, y contracomunicación. Marta, no sé si tú quieres añadir algo, si no. Es que suscribo totalmente lo que ha dicho José María. La verdad es que en el caso de Europa hemos visto como la inmensa mayoría de los atentados que hemos sufrido son cometidos por gente, por jóvenes de segunda generación, son ciudadanos que ya son europeos. Es verdad que este debate, pues bueno, es muy viejo ya, ¿no? De siempre, de los últimos años, pues siempre un ojo a la inmigración ilegal. Bueno, es verdad que últimamente ha empezado a sonar un poco más a raíz del tunecino. Fue este otoño, no sé si fue en uno de los de Francia o en... Sí, de los 3 últimos de Francia, 2 ha venido bueno, uno vino con inmigración ilegal y otro era algo de asilo, o sea, ahí sí se puede buscar. Y es un escenario, evidentemente. Eso es. Y entonces con eso pues empezó a sonar. Luego volvió a sonar ayer con la detención esta mañana me he encontrado también, no, en noviembre Inteligencia ya advirtió de que ojo con la inmigración ilegal. Pues claro que ojo con la inmigración ilegal y con la legal, son muchos factores, es una cosa un poco absurda. Yo creo que volvemos a ese discurso un poco manipulativo. Ojo con el populismo en estas cosas, que los datos reales que tenemos no indican ni mucho menos que esta sea la causa de que tengamos más terrorismo aquí. La inmigración legal ha bajado muchísimo en toda Europa este año, evidentemente, ¿no? También por todas las circunstancias de pandemia, salvo en Canarias, ¿no? O sea, tenemos también, igual que el salvo del Sahel, aquí el salvo de Canarias. Claro. Y es un argumento continuo que estás escuchando, bueno, intento de argumento. Es que la gente que viene, joder, es gente muy joven y están muy fuertes. Esa gente no viene a hacer el bien. Hay que ser palurdo, ¿no? Para usar ese argumento. Usa otros, que efectivamente, ayer, si uno ha venido en patera, es un escenario que puede producirse. Tiene ciertos componentes absurdos porque ¿para qué vas a venir en la patera si puedes venir por cualquier otra vía? ¿Vale? Estamos en un espacio Schengen, en espacio abierto, puedes venir por otra vía. Pero bueno, siempre
es un escenario que se podía producir. Pero que digas que son jóvenes, están fuertes, oye, pues a lo mejor es que los africanos, los saharianos tienen una constitución de por sí mucho más fibrosa, ¿no?, que los europeos. Y además, ¿qué quieres que vengan? ¿Los de 70 años, los de 60, a lanzarse a esa aventura? Pues la gente joven, ¿no? Decían, no, es que algunos vienen con dinero. Bueno, infórmate, mira lo que han hecho en el origen, porque es que han vendido a lo mejor el pequeño negocio que tenían y se han vendido con el dinero que podían a ver qué hacían aquí. Pero, claro, nos falta un poco siempre poner el punto, el dato, la argumentación, ese tipo Claro, de cosas. volvemos un poco a lo que hablábamos antes, ¿no? Te dan un argumento muy pobre y tú eres el que tienes que ser capaz de decir, vale, a ver qué es lo que está sustentando esta barbaridad que me están diciendo, qué datos aporte, y es que en realidad en cuanto vas al dato empírico es que no se sostiene, no se sostiene. Bueno, pues muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, yo creo que no. Pues vamos a dar la jornada por concluida aquí. Muchísimas gracias a los dos por participar. A mí me ha parecido muy interesante. Yo creo que a todos, hablo en nombre de todos y todas los que hemos participado hoy. Así que muchísimas gracias y nada, esperamos contar con vosotros en futuras conferencias. Bueno, no sé si, a ver. Justo. No sé si es una... no. Pues me sumo a Arantxa y muchas gracias a los dos. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. José María, encantada de verte virtualmente. Igualmente, a ver si nos deja más tregua este año para vernos más. Pronto en persona. Venga, gracias. Hasta luego. Adiós.